Judas Iscariote, un nombre que ha resonado a lo largo de los siglos, cargado de controversia, misterio y traición. La historia de Judas no es simplemente la de un hombre que cometió un error, es la historia de un apóstol, alguien elegido personalmente por Jesús para caminar a su lado, aprender de él y participar en su misión de transformar el mundo. Y, sin embargo, este hombre, que tuvo el privilegio de presenciar milagros, escuchar las enseñanzas más profundas y sentir el amor directo del Mesías, pasó a la historia como el traidor que entregó a Jesús en manos de sus enemigos. La paradoja de Judas es lo que hace su historia tan impactante. ¿Cómo pudo uno de los más cercanos a Jesús caer tan profundamente en el pecado de la traición? ¿Fue la codicia lo que lo llevó por ese camino? ¿O fue algo más complejo, algo más profundo, quizás una mezcla de desilusión y malentendidos? Estas preguntas han perseguido a estudios y creyentes durante siglos y han generado innumerables teorías y reflexiones. Pero por mucho que intentamos racionalizar las razones detrás de la traición de Judas, el hecho sigue siendo impactante. Un apóstol, un seguidor cercano, vendió al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. El nombre de Judas se ha convertido en sinónimo de traición en la cultura popular. Cuando alguien comete un acto de traición, se le llama un Judas. Pero, ¿alguna vez nos detenemos a pensar en lo que realmente ocurrió dentro de este hombre? ¿Qué lo llevó a tomar una decisión que lo marcaría para siempre? Esta historia no solo trata de un traidor, sino de un hombre que vivió con un propósito. Fue elegido por el mismo Jesús y que, a pesar de todo, cayó en la tentación más oscura. Un hombre cuya vida, al igual que la nuestra, estaba llena de decisiones, pero que eligió un camino del que nunca podría regresar. Cuando Jesús eligió a sus 12 apóstoles, sabía que cada uno de ellos jugaría un papel crucial en su misión. Y sabía, desde el principio, lo que Judas haría. Sin embargo, lo eligió de todos modos. Esta es una de las preguntas más profundas que surgen cuando hablamos de Judas. ¿Por qué Jesús lo eligió sabiendo que sería el traidor? Es posible que, en algún punto, Judas tuviera la oportunidad de arrepentirse y cambiar su destino divino más grande, ¿o fue simplemente el resultado de sus propias decisiones? A lo largo de los siglos, los teólogos han debatido si Judas actuó por libre albedrío o si estaba predestinado para cumplir un papel específico en el plan de Dios. Algunos lo ven como un peón, alguien que simplemente hizo lo que tenía que hacer para que se cumpliera el destino de Jesús en la cruz. Otros creen que Judas tuvo la oportunidad de elegir otro camino, pero que permitió que sus propios deseos, su codicia y su malentendido de la misión de Jesús lo llevaran a tomar una decisión de la que nunca podría redimir. La historia de Judas Iscariote está llena de preguntas sin respuestas claras. Sin embargo, lo que sí sabemos es que su traición es una de las más grandes tragedias personales de la historia bíblica. Es la historia de alguien que tuvo todo el potencial para ser recordado como un héroe de la fe, pero que, en cambio, será recordado para siempre como el hombre que entregó al Mesías. Este relato no es simplemente sobre la traición de Judas, es sobre lo que es verdadero y bueno, y las terribles consecuencias que pueden venir de las decisiones mal guiadas. Pero la historia de Judas no puede entenderse completamente sin primero explorar quién era, cuál fue su relación con Jesús y los otros apóstoles, y cómo llegó a ser uno de los 12. A medida que avancemos en esta narrativa, descubriremos las señales, los momentos clave y las decisiones fatales que llevaron a este hombre a traicionar al Salvador del mundo. ¿Qué lo llevó a este punto? ¿Qué podemos aprender de su historia? Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Para comprender el papel que Judas Iscariote compañero en la historia de la traición a Jesús, primero debemos retroceder a los inicios de su viaje como uno de los 12 apóstoles. Jesús no seleccionó a sus discípulos al azar. Cada uno de ellos fue elegido con un propósito. Jesús sabía que su misión en la tierra
no sería eterna, su tiempo era limitado. Por lo tanto, él necesitaba hombres que estuvieran dispuestos a aprender, a seguirlo y eventualmente a llevar su mensaje de amor, fe y redención al mundo entero. El llamado de Jesús a sus apóstoles fue más que una simple invitación a seguirlo. Fue una oportunidad única para formar parte de la misión más importante de la historia de la humanidad, la salvación del mundo. Los 12 apóstoles no solo fueron testigos de milagros, sino que también recibieron enseñanzas profundas sobre el reino de Dios. Ellos no solo escucharon las parábolas de Jesús, vivieron cada una de ellas. Su propósito iba más allá de lo que ellos podían comprender en su momento. Dentro de este grupo de elegidos se encontraba Judas Iscariote, un hombre que, al igual que los otros apóstoles, fue llamado personalmente por Jesús. La elección de Judas plantea una pregunta fascinante. ¿Por qué lo eligió? Sabemos que Jesús es omnisciente, conocedor de todas las cosas, y aún así, eligió a Judas sabiendo lo que haría. Este hecho genera una reflexión profunda sobre el libre albedrío y el propósito divino. Si Jesús sabía que Judas lo traicionaría, ¿significa esto que Judas no tenía otra opción? ¿O Judas fue simplemente una pieza esencial en un plan más grande que culminaría en la crucifixión y resurrección de Cristo? Judas, como todos los apóstoles, fue testigo de los milagros que cambiaron vidas, ciegos que recuperaban la vista, paralíticos que regresaron a caminar, endemoniados liberados y muertos que regresaban a la vida. Estaba allí cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, cuando caminó sobre las aguas y cuando calmó la tormenta con una simple palabra. Vio de primera mano el poder divino de Jesús y escuchó las palabras que prometían un reino eterno, esta misión divina. Pero mientras otros apóstoles como Pedro, Juan o Andrés se entregaron por completo a la causa de Cristo, algo en el corazón de Judas comenzó a oscurecerse. A medida que Jesús enseñaba sobre el reino de Dios, estaba claro que este reino no era uno terrestre. Jesús no vino para derrocar gobiernos ni establecer un imperio político. Su reino era uno espiritual, basado en el amor, el perdón y la justicia. Y aunque esta misión estaba claramente expresada, muchos en Israel esperaban un Mesías que liberara al pueblo del yugo romano. Quizás Judas, como tantos otros, esperaban que Jesús se convirtiera en un líder político y militar, alguien que traería una revolución tangible. Pero, a medida que el tiempo pasaba y las enseñanzas de Jesús se enfocaban en la espiritualidad y el sacrificio, es posible que Judas comenzara a sentir una profunda desilusión. Judas, al igual que los otros discípulos, ocupaba un rol importante dentro del grupo. No era un simple espectador, era el tesorero, encargado de las finanzas del grupo, lo que ya nos da una pista de su relación con el dinero. Su rol lo colocaba en una posición de confianza, alguien que manejaba los recursos que sostenían el ministerio de Jesús y sus seguidores. Sin embargo, esta confianza sería traicionada más adelante, cuando su codicia comenzara a dominar sus decisiones. Es interesante reflexionar sobre cómo Judas, un hombre que había sido testigo de la gracia y la bondad de Jesús, y que había sido llamado a una misión tan importante, pudo permitir que su corazón se desviara tanto. La misión de Jesús era clara: redimir a la humanidad a través del sacrificio y la reconciliación. Los apóstoles estaban destinados a ser los heraldos de esa misión, los hombres que llevarían el mensaje de la salvación al mundo después de que Jesús dejara la tierra. Y sin embargo, entre estos hombres se encontraba uno que, poco a poco, se alejaba de la visión del reino de Dios, cayendo en la tentación del poder y el dinero. A medida que seguimos desentrañando esta historia, se hace evidente que la elección de Judas no fue un error ni una casualidad. Aunque estaba destinado a cumplir un papel crucial en los eventos que llevarían a la crucifixión de Jesús, también tenía la oportunidad de elegir un camino diferente. Desde el principio, Jesús le dio a cada uno de sus discípulos el libre albedrío
para seguirlo con todo su corazón o alejarse, y Judas, aunque al principio siguió a Jesús, comenzó a apartarse del camino de la fe. Con Judas Iscariote, ya entre los 12, la misión de Jesús continuaba, y cada día los apóstoles caminaban más cerca de lo que sería el evento más importante de la historia, la crucifixión y resurrección de Cristo. Sin embargo, algo oscuro comenzaba a gestarse en el corazón de Judas, algo que lo llevaría por el camino de la traición. Ahora nos dirigimos a la fase más crítica de esta historia, las señales de que Judas comenzaba a desviarse de la misión, y cómo su codicia y ambición lo empujaron hacia una decisión fatal. A medida que la misión de Jesús avanzaba, también lo hacían las tensiones internas dentro del grupo de los apóstoles, y aunque a simple vista todo parecía ir bien, dentro del corazón de Judas Iscariote comenzaba a gestarse algo oscuro. Hasta este punto, Judas había caminado junto a Jesús como uno de sus seguidores más cercanos. Pero mientras los demás apóstoles se aferraban a las enseñanzas del Maestro, algo en el interior de Judas empezaba a cambiar. Las primeras señales de codicia y ambición empezaron a emerger, aunque no de manera evidente al principio. Uno de los primeros indicios de esta caída es narrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Durante una cena en la casa de Lázaro, poco antes de la Pascua, María, la hermana de Lázaro, tomó un perfume costoso de nardo puro y lo derramó sobre los pies de Jesús, en un acto de devoción profunda. El aroma llenó la casa, y mientras muchos de los presentes lo veían como un gesto de amor y honor hacia el Maestro, fue Judas quien levantó la voz para protestar. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Juan 12:5. Preguntó indignado. Pero el Evangelio deja en claro sus verdaderas intenciones. Judas no estaba preocupado por los pobres, era el tesorero del grupo y con frecuencia tomaba el dinero para sí mismo. Este incidente es clave para entender el carácter de Judas. Aunque exteriormente pretendía actuar con nobleza, preocupado por el bienestar de los pobres, su verdadero interés estaba en el dinero. Su comentario no era más que una excusa para justificar su codicia. Aquí vemos por primera vez la desconexión entre las enseñanzas de Jesús y los deseos personales de Judas. Mientras Jesús predicaba la humildad, el desprendimiento de las cosas materiales y el amor desinteresado, Judas estaba más interesado en el dinero y lo que podría obtener de él. La codicia comenzó a dominar su vida de manera silenciosa, pero constante. Si bien Judas estaba presente cuando Jesús hablaba sobre el reino de Dios y la verdadera riqueza que éste ofrecía, sus pensamientos parecían estar más enfocados en las ganancias terrenales. Como encargado de las finanzas, tenía acceso a los recursos del grupo, y en más de una ocasión utilizó ese acceso en su propio beneficio. El Evangelio lo describe como un ladrón, alguien que aprovechaba su posición de confianza para robar del fondo común. Es aquí donde su caída se hace evidente. Judas comenzó a anteponer sus deseos personales a la misión divina que Jesús le había confiado. Pero, ¿por qué? ¿Qué llevó a Judas a desviarse tanto de su propósito original? Algunos sugieren que su desilusión con Jesús comenzó cuando se dio cuenta de que el reino que el Maestro predicaba no era un reino político o militar. Jesús no estaba interesado en derrocar al gobierno romano, y esto pudo haber chocado con las expectativas que Judas, como muchos otros, tenía sobre el Mesías. Mientras que los otros discípulos empezaban a comprender la naturaleza espiritual de la misión de Jesús, Judas, tal vez, no pudo aceptar que este reino no ofrecería los beneficios materiales que él esperaba. Además de su codicia, la ambición también jugó un papel importante en su caída. Aunque Judas ocupaba un lugar importante como el tesorero, es posible que su deseo de poder y prestigio nunca se viera satisfecho. En lugar de ver su rol como un servicio al reino de Dios, Judas parecía ansiar algo más, algo que nunca llegó a obtener. Esta insatisfacción constante, combinada con su codicia,
lo empujó cada vez más hacia la tentación. La tensión entre las enseñanzas de Jesús y los deseos personales de Judas se hacía cada vez más evidente. Mientras Jesús predicaba sobre la necesidad de abandonar las riquezas terrenales, de servir a los demás y de sacrificarlo todo por el reino de los cielos, Judas, en su interior, se aferraba cada vez más a lo material. Esta desconexión entre lo que Jesús enseñaba y lo que Judas deseaba fue preparando el terreno para la traición que estaba por venir. No fue un acto impulsivo o repentino. Fue el resultado de una serie de decisiones que Judas tomó a lo largo del tiempo, cada una de ellas alejándolo más de la verdad y acercándolo a su destino trágico. Es importante reflexionar sobre este momento de la historia. Judas no comenzó como el traidor. Comenzó como un discípulo, como uno de los 12 que fueron elegidos para estar cerca de Jesús. Sin embargo, su ambición y su codicia lo llevaron por un camino de oscuridad, un camino que finalmente lo condujo a tomar una de las decisiones más fatales en la historia de la humanidad. Aquí vemos claramente que las pequeñas decisiones que tomamos en la vida, las prioridades que establecemos y las tentaciones a las que cedemos pueden tener consecuencias devastadoras. Ahora que hemos identificado las señales de codicia y ambición que comenzaron a definir el carácter de Judas, nos acercamos al momento crucial de su caída. Fue su deseo de más, su insatisfacción con lo que tenía y su desconexión con la misión de Jesús lo que lo llevó a hacer un pacto oscuro con los líderes religiosos. A continuación, exploraremos ese pacto, un momento decisivo en el que Judas decidió traicionar a su maestro por el precio de 30 monedas de plata, sellando su destino y el destino de Jesús en la historia de la humanidad. El desenlace de la caída de Judas Iscariote estaba cada vez más cerca. Las semillas de la codicia y la ambición ya habían echado raíces profundas en su corazón, alejándolo progresivamente del mensaje de amor y humildad que Jesús predicaba. Judas había seguido a Jesús por años, presenciado milagros y escuchado palabras que podían transformar el alma. Sin embargo, en algún punto del camino, su enfoque cambió. El dinero, el poder y la insatisfacción personal comenzaron a dominar su mente, y entonces llegó el momento en que Judas tomó una decisión oscura, una que cambiaría el curso de la historia para siempre. La relación de Judas con Jesús y los demás apóstoles ya estaba tensa. Aunque seguía caminando junto a ellos, en su interior había una desconexión espiritual que crecía cada día. Judas ya no veía a Jesús como el Mesías que cumpliría sus expectativas. En cambio, empezó a verlo como un medio para obtener lo que quería. Fue en ese punto crítico, en el que su ambición sobrepasó cualquier otra motivación, que Judas decidió dar el paso final: traicionar a Jesús. La traición de Judas no fue un acto impulsivo ni una decisión tomada en un momento de debilidad. Fue planeada, calculada y negociada con aquellos que compartían sus intenciones oscuras. Los líderes religiosos de Israel, los sumos sacerdotes y los escribas ya habían comenzado a tramar el arresto y la muerte de Jesús. La popularidad creciente de Jesús entre la gente y sus enseñanzas desafiantes ponían en peligro la autoridad religiosa establecida. Ellos veían en Jesús una amenaza para su poder, y en Judas una oportunidad para acabar con esa amenaza. El pacto entre Judas y los líderes religiosos fue un acuerdo de conveniencia. Judas sabía que los sacerdotes y los líderes buscaban una oportunidad para capturar a Jesús de manera discreta, lejos de las multitudes que lo apoyaban. Judas, con su conocimiento íntimo de los movimientos y hábitos de Jesús, podía ofrecerles esa oportunidad. En algún punto, Judas debió preguntarse si estaba haciendo lo correcto. Realmente traicionar a su maestro, aquel que había confiado en él, era la solución a sus problemas, pero el poder de la tentación y la codicia ya lo dominaban completamente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 14 a 16, leemos el momento exacto en que Judas selló su destino. Entonces, uno de los 12,
llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: «¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré». Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. 30 piezas de plata. Esa fue la suma que Judas aceptó para entregar a Jesús. 30 monedas que se convertirían en el símbolo eterno de la traición más infame de la historia. Este acuerdo fue un pacto oscuro, sellado no solo con dinero, sino con la promesa de entregar a un inocente, el Hijo de Dios, a manos de sus enemigos. La cifra de las 30 piezas de plata tiene un simbolismo profundo. En el Antiguo Testamento, el precio de un esclavo era justamente 30 piezas de plata, y ahora el Hijo de Dios, el Mesías que había venido a liberar a la humanidad del pecado, fue valorado en esa misma cantidad. Para Judas, el dinero representaba una salida a su frustración, su desilusión y sus ambiciones insatisfechas. Pero lo que no veía en ese momento era el peso de su decisión. Lo que parecía una transacción simple y conveniente se convertiría en una carga insoportable de la cual no podría escapar. Después de cerrar el trato, Judas comenzó a buscar la oportunidad perfecta para entregar a Jesús. Sabía que no podía hacerlo a plena luz del día, frente a las multitudes que lo seguían y lo admiraban. Los sacerdotes también le advirtieron que debían actuar con cautela, en un lugar apartado, donde no hubiera testigos que pudieran intervenir. Judas, con su conocimiento íntimo de los hábitos de Jesús, sabía exactamente dónde y cuándo podría hacerlo. El jardín de Getsemaní, un lugar tranquilo donde Jesús acostumbraba a orar con sus discípulos, sería el escenario de su traición. En este punto de la historia, es crucial destacar que Judas aún tenía la opción de dar marcha atrás. Aunque ya había aceptado las 30 monedas de plata, aún podía decidir no ejecutar el plan. Jesús, en su omnisciencia, ya sabía lo que Judas estaba tramando, pero nunca lo apartó de su lado. Nunca lo expulsó del círculo de los 12, ni lo enfrentó directamente. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Podría Judas haberse arrepentido antes de que fuera demasiado tarde? Hubiera sido perdonado si hubiera buscado la redención en lugar de seguir adelante con su traición. Pero Judas no se detuvo. En su mente, la decisión ya estaba tomada, y las 30 piezas de plata que ahora guardaba representaban más que una transacción económica. Eran el símbolo de su entrega definitiva a la codicia, a la desilusión y al pecado. Sabía que al traicionar a Jesús, no solo estaba entregando a un hombre, sino que estaba entregando al Mesías, a su Maestro, a alguien que lo había amado y confiado en él. A partir de este momento, Judas ya no podría volver atrás. Con el pacto sellado y su decisión tomada, Judas estaba listo para ejecutar su traición. Pero la historia no termina aquí. Lo que sigue es la parte más oscura y dolorosa de este relato. El momento en el que Judas pone en acción su plan y entrega a Jesús con un beso, una señal que sería recordada para siempre como el símbolo de la traición más profunda. ¿Cómo se sentiría Judas en esos últimos momentos antes de la traición? ¿Fue consumido por la culpa o siguió adelante cegado por sus propios deseos? En el siguiente capítulo de esta historia, exploraremos la noche más sombría de la vida de Judas. La traición en Getsemaní. La noche había caído sobre Jerusalén. Jesús y sus discípulos, tras la última cena, se dirigieron al Monte de los Olivos, a un lugar que conocían bien, el jardín de Getsemaní. A lo largo de los días de su ministerio, Jesús acostumbraba a venir a este lugar tranquilo para orar. Pero aquella noche no sería como las demás. Algo mucho más oscuro y trágico estaba por suceder. La traición estaba cerca, y la figura que se aproximaba en la distancia no era otra que Judas Iscariote. Antes de llegar a este momento decisivo, es importante recordar las horas previas. En la última cena, Jesús había anunciado lo que estaba por suceder. «Uno de ustedes me va a traicionar», dijo. Las palabras resonaron en el corazón de cada apóstol, causando confusión y miedo. Los discípulos comenzaron a preguntarse entre ellos quién podría ser el traidor.
Pedro, intrigado y preocupado, le hizo una seña a Juan, el discípulo amado, para que le preguntara a Jesús quién sería. Y Jesús, en un gesto simbólico y lleno de significado, tomó un pedazo de pan, lo mojó y se lo dio a Judas. Con este acto, selló el destino que Judas ya había decidido. Las palabras de Jesús, a continuación, fueron claras. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. A pesar de esta advertencia, Judas dejó la cena con la misma determinación que lo había llevado a hacer el pacto con los líderes religiosos. Ahora, en Getsemaní, estaba a punto de cumplir su traición. Jesús sabía lo que estaba por suceder. Mientras oraba en el jardín, su agonía era palpable. Sudaba gotas de sangre, consciente del sufrimiento que le esperaba. En medio de este momento de angustia, llega la traición final. La traición que marcaría el principio de su arresto, juicio y crucifixión. La quietud del jardín fue interrumpida de repente por el sonido de pasos. Judas, acompañado de un grupo de soldados romanos y los líderes religiosos, se acercaba. La multitud llevaba antorchas y armas, listos para arrestar a Jesús. Pero el momento más impactante de esa noche no fue el simple hecho de que Judas llegara con ellos, sino la forma en que decidió identificar a su maestro. Judas eligió el símbolo más íntimo de confianza y afecto: un beso. El que yo bese, ese es, había dicho Judas a los soldados. Un beso, símbolo de amistad y respeto, ahora se convertiría en el gesto más traicionero de la historia. Se acercó a Jesús y, sin dudar, lo saludó con un beso en la mejilla. Con ese beso, entregaba a Jesús a sus enemigos. El contraste entre el gesto de Judas y su verdadera intención es lo que hace este momento tan poderoso y trágico. Jesús, quien amaba profundamente a cada uno de sus discípulos, incluido Judas, fue entregado por uno de los suyos con un gesto que, en cualquier otro contexto, habría sido una muestra de cariño. La respuesta de Jesús fue tan inesperada como conmovedora. No hubo rabia ni reproche. «Amigo, ¿a qué has venido?», le preguntó. Incluso en ese momento, en el que el traidor estaba claro, Jesús se dirigió a Judas con la palabra «amigo». Este detalle es crucial para entender la magnitud del perdón y la gracia de Jesús. A pesar de conocer la traición de Judas desde el principio, nunca dejó de ofrecerle su amistad, su amor y la oportunidad de arrepentirse. Incluso en el acto final de traición, Jesús aún se dirigió a Judas con palabras de bondad. En ese momento, los soldados se abalanzaron sobre Jesús, lo arrestaron y lo llevaron preso. La traición de Judas estaba consumada. El beso, que debía ser un gesto de amor, fue transformado en un símbolo de traición eterna. Para los discípulos, la traición de Judas debió haber sido devastadora. Uno de los suyos, alguien que había estado con ellos desde el principio, que había compartido con ellos las enseñanzas de Jesús, los milagros y las revelaciones, ahora estaba del lado de los enemigos de Jesús. El impacto emocional fue profundo, no solo para los discípulos, sino también para Judas mismo. Después de que Jesús fue arrestado, el peso de su traición comenzó a caer sobre Judas. Lo que había parecido una transacción sencilla y beneficiosa, ahora se revelaba como una carga insoportable. Las 30 monedas de plata que había recibido ya no representaban el éxito ni la ganancia. Representaban la condenación de su alma. Judas había entregado a Jesús, y aunque lo había hecho con la frialdad de alguien movido por el dinero y la ambición, pronto comenzó a darse cuenta de las consecuencias de su acción. Es en este momento de la historia donde el corazón humano de Judas se muestra en su forma más vulnerable. Si bien había sido consumido por la codicia, ahora sentía el peso del remordimiento. ¿Qué había hecho? ¿Qué significaba realmente el beso que le había dado a Jesús? No fue solo una traición a un hombre, fue una traición a Dios mismo. La realidad de sus acciones empezó a hundirlo en una desesperación de la que no podría escapar. El beso de Judas ha quedado marcado para siempre en la historia como el acto más traicionero jamás registrado. Un gesto tan simple, pero cargado de una traición tan profunda que resonaría
por los siglos. Judas, al igual que los demás discípulos, había tenido la oportunidad de seguir a Jesús con todo su corazón, pero elige el camino de la traición, un camino que no solo lo alejó de su maestro, sino que lo condujo a un destino trágico. Pero, ¿qué sucedió después del beso? ¿Cómo enfrentó Judas las consecuencias de su traición? A continuación, nos adentraremos en los últimos días de Judas, su arrepentimiento y su trágico final, cuando se dio cuenta de que el peso de su traición era más de lo que podía soportar. El destino de Judas es una advertencia para todos nosotros, un recordatorio de que el arrepentimiento y la búsqueda de perdón son cruciales cuando hemos fallado. Sin embargo, en el caso de Judas, la desesperación lo llevó a un final oscuro y trágico. Una historia que ha servido como lección para generaciones enteras. Después de aquella fatídica noche en Getsemaní, cuando Judas entregó a Jesús con un beso, algo cambió dentro de él. Hasta ese momento, había estado cegado por su codicia y sus ambiciones. Pero tras ver a Jesús arrestado, tras observar cómo lo llevaban ante los líderes religiosos y lo condenaban, Judas comenzó a sentir el peso abrumador de lo que había hecho. Las 30 piezas de plata que había aceptado por su traición ya no representaban el valor que les había atribuido. En su lugar, cada moneda se convirtió en un recordatorio del terrible error que había cometido. El remordimiento empezó a consumir a Judas de manera implacable. Lo que alguna vez parecía un plan simple para obtener dinero rápido, ahora se había transformado en una carga insoportable. Se había convencido a sí mismo de que su traición no era tan grave, que las autoridades religiosas sabían lo que hacían. Pero al ver a Jesús, un hombre inocente, llevado a juicio y condenado a muerte, algo dentro de Judas se rompió. La realidad de su traición lo golpeó con fuerza. Ya no era solo un acto de ambición. Se había dado cuenta de que había entregado a su maestro, a aquel que le había mostrado amor y confianza, al sufrimiento y la muerte. Mateo 27, 3-5 describen este momento devastador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «Yo he pecado entregando sangre inocente». El arrepentimiento de Judas fue profundo y sincero. En su desesperación, corrió hacia los líderes religiosos, arrojó las monedas de plata al suelo y les rogó que revirtieran lo que había hecho. Las palabras de Judas, «Yo he pecado entregando sangre inocente», revelan su comprensión tardía de la magnitud de su traición. Sabía que había fallado, no solo ante Jesús, sino ante Dios y la humanidad. Sin embargo, la respuesta de los líderes religiosos fue fría y desalmada. Ellos le dijeron: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Para Judas, este rechazo fue el golpe final. En lugar de recibir ayuda o compasión, fue abandonado, solo con su culpa y su arrepentimiento. Los mismos hombres con los que había hecho el trato, los que lo habían utilizado para atrapar a Jesús, ahora lo dejaban a su suerte, sin ofrecerle ningún consuelo ni perdón. Desesperado y sin saber a dónde acudir, Judas cayó en la desesperanza. En lugar de buscar el perdón de Dios, en lugar de acercarse a los discípulos que aún podrían haberlo ayudado a encontrar redención, Judas tomó la decisión más trágica de todas. Abrumado por el peso de su traición, incapaz de soportar la culpa que lo consumía, decidió acabar con su vida. El Evangelio de Mateo describe su final de manera clara y dolorosa. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mateo 27:5. La trágica muerte de Judas es uno de los momentos más oscuros y desoladores de la historia bíblica. Nos muestra a un hombre que, aunque arrepentido, fue incapaz de encontrar el camino hacia la redención. En su desesperación, en lugar de buscar el perdón de Dios, se hundió aún más en su culpa y vergüenza. Es importante destacar que aunque Judas reconoció su pecado y sintió un profundo remordimiento, no logró buscar la gracia de Dios. Optó por el suicidio, una decisión que lo alejó aún más
de la posibilidad de redención y perdón. Aquí podemos hacer una importante reflexión. El arrepentimiento es un paso esencial para el perdón, pero no es suficiente si no va acompañado de una búsqueda genuina de reconciliación con Dios. Pedro, otro apóstol que falló a Jesús al negarlo 3 veces, también experimentó remordimiento. Pero la diferencia crucial entre Pedro y Judas fue que Pedro buscó el perdón de Jesús y encontró redención. Judas, en cambio, se dejó llevar por la desesperación y no fue capaz de volver a Dios en busca de misericordia. La muerte de Judas es una advertencia poderosa. Nos recuerda que, aunque el pecado puede ser grande, la gracia de Dios siempre es mayor. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, siempre hay un camino de vuelta si buscamos con un corazón arrepentido y sincero. Pero Judas, cegado por su propio remordimiento, no pudo ver esa luz de esperanza. No entendió que el mismo Jesús que él traicionó estaba dispuesto a perdonarlo, tal como lo hizo con Pedro y tantos otros que fallaron en momentos cruciales. Los líderes religiosos, al recoger las monedas que Judas había arrojado, decidieron no usarlas para el templo, ya que las consideraban precio de sangre. Así, con ese dinero, compraron el campo del alfarero, un terreno que más tarde sería conocido como el campo de sangre, el lugar donde Judas encontró su final. Este acto de los sacerdotes, quienes también se convirtieron en cómplices de la condena de Jesús, cierra el ciclo de la traición, y Judas, cuyo nombre ha quedado marcado en la historia como sinónimo de traición, terminó solo y sin esperanza. El legado de Judas Iscariote es un legado de advertencia. Nos enseña sobre el poder destructivo de la codicia, la ambición desmedida y el peligro de no buscar el perdón cuando fallamos. Si bien Judas sintió un arrepentimiento profundo, el camino que eligió para lidiar con su culpa fue el camino equivocado. Su historia, aunque trágica, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre las veces en que nos alejamos del camino correcto y, más importante aún, sobre la importancia de buscar siempre el perdón y la redención en los brazos de Dios. Pero la historia de Judas no puede quedarse en la tragedia. Hay una lección más que aprender, una que conecta su caída con el acto redentor de Jesús en la cruz. En el próximo capítulo de esta narración, reflexionaremos sobre el legado espiritual de Judas y cómo su vida, aunque marcada por la traición, nos ofrece importantes lecciones sobre la fe, el perdón y la salvación. La historia de Judas Iscariote no es simplemente una narración de traición y tragedia. Es una advertencia poderosa y una lección espiritual profunda que resuena a través de los siglos. Judas, un hombre elegido por Jesús, un hombre que caminó con el Hijo de Dios, que fue testigo de milagros y escuchó enseñanzas divinas, cayó en el abismo de la desesperación debido a sus propias elecciones. Pero su historia nos invita a reflexionar no solo sobre el pecado, sino también sobre el perdón, la redención y las consecuencias de nuestras decisiones. El camino de Judas, desde su llamado como apóstol hasta su traición y su muerte trágica, está lleno de lecciones que no podemos ignorar. La primera y más evidente es la advertencia contra la codicia y la ambición desmedida. Judas permitió que el deseo por las cosas materiales y el poder lo apartaran de la verdadera misión de Jesús, mientras los otros apóstoles luchaban por entender el mensaje de amor, humildad y sacrificio del reino de Dios. Judas estaba atrapado en su deseo de obtener lo que quería, de controlar las circunstancias a su favor. Pero, ¿cuántas veces en nuestra vida caemos en la misma trampa? Nos dejamos llevar por el deseo de obtener más, de lograr lo que queremos, sin detenernos a pensar en las consecuencias espirituales de nuestras decisiones. Judas nos muestra lo destructivo que puede ser este camino. La codicia no solo lo alejó de su misión divina, sino que lo condujo a traicionar a quien más lo amaba. Esta es una lección que trasciende los siglos. Cuando anteponemos nuestros deseos egoístas a las enseñanzas de Dios, estamos en peligro de perdernos
a nosotros mismos. Sin embargo, la lección más poderosa de la historia de Judas es sobre el arrepentimiento y el perdón. Judas sintió remordimiento por lo que hizo. Al darse cuenta de que había entregado a Jesús, el hombre más inocente que jamás haya existido, se sumergió en una profunda desesperación. Pero aquí es donde se nos presenta la diferencia crucial entre Judas y otros como Pedro. Pedro también falló a Jesús, negándolo 3 veces. Sin embargo, cuando Pedro se dio cuenta de su pecado, buscó el perdón. Volvió a Jesús en busca de redención. Judas, en cambio, no pudo encontrar la esperanza para buscar ese perdón. Esta es una lección que debemos llevar en nuestros corazones. No importa cuán grande sea nuestro error, cuán lejos hayamos caído, siempre existe la posibilidad de volver a Dios. El arrepentimiento es el primer paso hacia la redención, pero no es suficiente por sí solo. Judas se arrepintió, sí, pero no buscó la reconciliación con Dios. En su desesperación, se apartó más aún, creyendo que no había perdón para él. Pero la verdad, y esto lo vemos a través de toda la historia bíblica, es que el perdón de Dios es infinito. Si Judas hubiera buscado a Dios, si hubiera corrido a los pies de Jesús pidiendo misericordia, el resultado podría haber sido muy diferente. El legado de Judas nos enseña sobre el peligro de la desesperación. Cuando caemos en pecado, cuando nos damos cuenta de que hemos fallado, tenemos 2 caminos. Podemos hundirnos en la culpa y la desesperación, o podemos volver nuestros ojos hacia Dios y pedir su gracia. La historia de Judas es trágica precisamente porque no supo ver la puerta del perdón que siempre estuvo abierta para él. No supo comprender que la misericordia de Jesús no tenía límites, incluso para aquellos que lo traicionaron. Es importante también recordar que Judas no estaba destinado a traicionar a Jesús por la fuerza del destino, sino por sus propias decisiones. Aunque Jesús sabía lo que Judas haría, esto no significa que Judas no tuviera otra opción. Cada uno de nosotros, al igual que Judas, tiene el libre albedrío para tomar nuestras decisiones. No estamos predestinados a fallar o a caer. Dios nos da la oportunidad de elegir el bien, de caminar por el camino correcto, pero también somos responsables de nuestras elecciones. Judas, en cada paso de su camino, tuvo la opción de arrepentirse, de cambiar, de acercarse más a Jesús, en lugar de alejarse, pero eligió el camino de la traición. Este es el mensaje central de la historia de Judas. Nuestras elecciones importan. Cada decisión que tomamos, grande o pequeña, nos acerca o nos aleja de Dios. Y aunque todos cometemos errores, la diferencia entre la vida de alguien como Pedro, que también falló, y la de Judas, es cómo respondemos a esos errores. Judas no buscó el perdón, Pedro sí. Ambos cayeron, pero solo uno de ellos volvió a levantarse. La traición de Judas también nos recuerda lo importante que es estar vigilantes en nuestra fe. Judas estuvo cerca de Jesús, más cerca de lo que la mayoría de nosotros jamás estará, y aún así, cayó. Nos muestra que no basta con estar cerca de lo sagrado, de las enseñanzas divinas, debemos estar constantemente alineados con el propósito de Dios, buscando su voluntad y no la nuestra. Debemos mantener nuestro corazón abierto a su guía, porque la tentación y el pecado siempre están al acecho, incluso cuando creemos que estamos seguros. El nombre de Judas ha quedado marcado para siempre en la historia como sinónimo de traición. Pero más allá de la traición, su vida nos deja una advertencia y una lección. Nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre existe la posibilidad de redención si buscamos el perdón de Dios. Y nos advierte sobre el peligro de permitir que nuestros deseos terrenales, nuestras ambiciones y nuestra codicia nos desvíen del verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. La historia de Judas Iscariote, aunque trágica, es un recordatorio para todos nosotros. El perdón está siempre disponible, pero debemos buscarlo. Debemos aprender de sus errores, reflexionar sobre nuestras propias vidas y recordar que, aunque el pecado puede alejarnos de Dios, la gracia siempre puede devolvernos a su lado.
que no caigamos en la desesperación, sino que, al igual que Pedro, volvamos a Jesús, quien siempre está dispuesto a perdonar y a darnos una nueva oportunidad. La traición de Judas Iscariote ya estaba consumada. Con un beso, había entregado a su maestro en el jardín de Getsemaní. Sin embargo, poco después de ver las consecuencias de su traición, comenzó a sentir el peso insoportable de su culpa. El hombre que había caminado junto a Jesús durante años, que había sido testigo de milagros y enseñanzas transformadoras, ahora se enfrentaba a la realidad devastadora de lo que había hecho: entregar a un hombre inocente a la muerte. Mateo 27:3-5 nos dice que, al ver que Jesús había sido condenado, Judas sintió un profundo remordimiento. Lleno de culpa, trató de devolver las 30 piezas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Este reconocimiento del pecado muestra que Judas comprendió, aunque demasiado tarde, la gravedad de su traición. Lo que en un momento parecía una transacción conveniente para obtener dinero, ahora era una carga insoportable que lo sumergía en la desesperación. Los sumos sacerdotes, fríos e indiferentes, respondieron a Judas con una frase que lo abandonaba en su miseria: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Para Judas, este rechazo fue el golpe final. En su desesperación, arrojó las monedas de plata en el templo y salió, sin dirección, consumido por su arrepentimiento. En lugar de encontrar consuelo o apoyo, Judas fue abandonado para enfrentar solo las consecuencias de sus acciones. El remordimiento de Judas fue profundo, pero a diferencia de otros que también fallaron, como Pedro, no buscó el perdón de Dios. No fue capaz de acudir a Jesús en busca de misericordia. Su desesperación lo llevó a un camino aún más oscuro, uno del que no podría regresar. En su confusión y agonía, decidió que la única salida era poner fin a su vida. Mateo nos dice que Judas, incapaz de soportar la culpa, se quitó la vida, ahorcándose. La trágica muerte de Judas nos deja una lección profunda sobre el arrepentimiento y la desesperación. A diferencia de Pedro, que también falló a Jesús al negarlo, Judas no fue capaz de ver que el perdón estaba al alcance. Jesús, quien había perdonado a tantos, estaba dispuesto a perdonar incluso la traición más grande. Sin embargo, Judas no pudo superar la carga de su culpa y eligió la desesperación en lugar del arrepentimiento genuino. Judas fue consumido por el peso de su error, pero su historia nos recuerda que nunca estamos fuera del alcance del perdón de Dios. El arrepentimiento sincero debe ir acompañado de un retorno a Dios en busca de redención, pero Judas no pudo ver esa posibilidad. En su trágico final, vemos el peligro de permitir que la culpa y la desesperación nos lleven a alejarnos aún más de la gracia divina. Judas Iscariote se arrepintió, pero no buscó la redención. Su historia es una advertencia poderosa para todos nosotros. No importa cuán grave sea nuestro pecado, siempre hay un camino de vuelta si buscamos el perdón de Dios con un corazón sincero. La misericordia divina está disponible para todos, pero debemos tener el coraje de pedirla. La historia de Judas Iscariote, aunque trágica, está llena de lecciones espirituales profundas que trascienden el tiempo. Más que simplemente un relato de traición, es una advertencia sobre el poder destructivo de la codicia, el peligro de la desesperación y, sobre todo, una enseñanza sobre la importancia del arrepentimiento sincero y la gracia divina. El nombre de Judas se ha convertido en sinónimo de traición, y su acto de entregar a Jesús por 30 monedas de plata es uno de los momentos más impactantes en la historia bíblica. Pero lo que quizás sea más relevante para nosotros es cómo llegamos a ese punto. Judas no comenzó como traidor. Al igual que los demás apóstoles, fue llamado por Jesús, caminó a su lado, aprendió de él y fue testigo de sus milagros. Sin embargo, poco a poco, el veneno de la codicia y la ambición comenzó a desviar su corazón. Una de las primeras lecciones que aprendemos de la historia de Judas es el peligro de permitir que el amor por las cosas materiales y los deseos egoístas
ocupen el lugar de la fe y la devoción. Judas, como tesorero del grupo, tuvo acceso a los recursos y sabemos que a menudo se aprovechaba de ellos. Su codicia fue un factor clave que lo empujó hacia la traición. Esto nos recuerda que nuestras pequeñas decisiones diarias, si no son guiadas por los principios correctos, pueden llevarnos a caer en tentaciones que nos alejan de Dios. Otra lección importante es la diferencia entre el arrepentimiento genuino y la desesperación. Judas se dio cuenta de su error, reconoció que había traicionado a sangre inocente, pero no buscó el perdón divino. A diferencia de Pedro, quien también falló a Jesús al negarlo 3 veces, pero luego se arrepintió y fue restaurado, Judas eligió la desesperación. Esta elección nos recuerda que no importa cuán grande sea nuestro pecado, siempre hay un camino de regreso a Dios si buscamos su gracia con sinceridad. Pero debemos estar dispuestos a pedir perdón y aceptar la redención que Dios nos ofrece. El destino de Judas es una advertencia contra la desesperación. Su trágico final nos muestra que cuando permitimos que la culpa y la vergüenza nos consuman, corremos el riesgo de alejarnos de la única fuente de verdadera sanación, el perdón divino. Jesús, en su infinita misericordia, estaba dispuesto a perdonar incluso a Judas, si solo hubiera pedido ese perdón. Esta es quizás la lección más impactante. La misericordia de Dios no tiene límites, pero debemos acercarnos a Él con un corazón arrepentido. En última instancia, la historia de Judas Iscariote nos enseña sobre el poder de las decisiones. El libre albedrío de Judas le permitió tomar decisiones que lo alejaron de su propósito divino. Pero al igual que él, nosotros también tenemos el poder de elegir. Podemos seguir el camino de la fe y la devoción, o podemos sucumbir a las tentaciones que nos alejan de Dios. Pero al final, siempre hay una opción: volver a Dios, buscar su perdón y encontrar en Él la redención que nuestras almas necesitan.